Hola, en este tema vamos a hablar sobre lo que es la entrevista, que es el arte y la técnica de preguntar a una persona para saber su opinión o para obtener información. Va a ser un diálogo entre el periodista y el personaje y para lograr enriquecer la información que estamos planteando en un documento periodístico. Como ya les había comentado, hay quienes lo consideran como un género periodístico en sí y otros como una técnica que es transversal a otro tipo de géneros periodísticos como la crónica, como el reportaje y en algunas veces como el género de opinión. Lo que busca es presentarnos al personaje, saber quién es, qué piensa y obviamente pues también nos interesa saber su opinión sobre un problema determinado o saber cuál ha sido su trayectoria de vida o qué nos puede comentar sobre un punto de vista o cómo nos puede complementar la información sobre un evento que hayamos cubierto. Muchas veces se convierte en la principal fuente de información y que junto con la observación y la investigación documental nos hacen desarrollar un producto periodístico muchísimo más completo. Siempre la entrevista es una fuente bastante rica para obtener datos. Obviamente, como igual ya les había dicho, puede ser un complemento para otros géneros periodísticos y es una excelente forma también de hacer relaciones públicas y de tener acceso a información privilegiada. Es un género en sí mismo y tiene sus propias formas de construcción discursiva, por lo tanto, tiene todo lo que es un método y es el producto final de todo un esquema de planeación, de desarrollo de preguntas y de estructuración que nos presenta un producto periodístico final de interés para la gente. Los tres tipos de entrevista periodística es la informativa, que es aquella que busca pues obtener impresiones, opiniones o comentarios sobre un determinado noticia, ya sea para confirmarla o para ampliar la información. Y como les había yo comentado en algún momento, tiene el objetivo de hacer particular tu información, de que no presentes lo mismo que los demás medios van a publicar, sino tratar de hacer una nota diferente. Ir toda la prensa al mismo evento, pero darle un aspecto peculiar o particular con las entrevistas y la información en exclusiva que vas a obtener. La entrevista de opinión lo que busca es la impresión o el comentario de un especialista o de un experto en el tema o alguien que esté vinculado a algún tema en particular, cuyo juicio o cuya opinión sea de interés público. Y la de personalidad que nos ayuda a conocer el carácter, la forma de ser y de pensar de la persona entrevistada. La entrevista de opinión pues busca indagar de una fuente viva sus comentarios, opiniones, juicios, valoraciones o posturas sobre noticias del momento. Generalmente son estos tipos de entrevistas se realizan con temas de la agenda o de la semana y que son de actualidad coyuntural, pero también hay temas que son de interés general o de actualidad permanente. Lo que se busca es obtener información completa, una mayor profundidad del tema, información exclusiva, información actualizada, de actualidad, polémica, que sean fuentes que pues, nos permitan obtener datos confiables que nos den credibilidad como periodistas y que nos vayan formando también igual una imagen de respeto y de confianza. Y pues implica mucho el tratar de igual posicionarse en el lugar de la gente y como que a la gente que le interesaría saber sobre esos temas. Sus criterios de noticiabilidad son básicamente en quién estás entrevistando, qué tipo de declaraciones o comentarios lograste obtener, la relevancia de esta fuente y pues la experiencia o el estatus profesional que puede tener esta fuente consultada. Es una de las entrevistas más comúnmente utilizadas en medios de comunicación y es como lo noticiable aquí es la opinión y quién te está dando esa opinión.
La entrevista de perfil o de semblanza busca presentarnos a los personajes de los cuales estamos hablando, quién es, darnos datos biográficos, gustos, anécdotas, costumbres, su ideología, sus actividades, aportaciones y su cosmovisión acerca de la vida, qué es o qué opina acerca de determinados temas o cómo ha sido su trayectoria de vida. Lo que nos interesa es precisamente su historia de vida. Entonces, dependiendo del objetivo de la entrevista, va a ser como el tipo de cuestionario y el tipo de información que vamos a estar buscando, ya sea obtener la información del entrevistado, obtener la opinión o datos para realizar su semblanza o su historia de vida. ¿Por qué se hacen las entrevistas? Pues básicamente porque la gente quiere expresarse, porque las personas tienen importantes opiniones y historias de vidas que son dignas de ser compartidas y porque la gente quiere conocer su punto de vista, qué es lo que opinan las instituciones y las personas, porque nos interesa profundizar en un tema y también porque queremos ampliar la información sobre un determinado suceso, ¿no? Entonces se va entablando como una relación de complicidad entre el entrevistado y el entrevistador. Los tipos de entrevistas son varios. Básicamente los que hemos estado trabajando en el curso es por los objetivos, que ya sea de informativa, opinión, de personalidad o semblanza, pero también podemos encontrar entrevistas de acuerdo a las circunstancias que se realiza, ya sea vía telefónica o casual, es decir, estas que se le llaman baqueteras o en la calle, también por el número de personas que intervienen, que puede ser interpersonal cara a cara, una conferencia de prensa que es diferente, cuando hay más de un entrevistador, puede ser como una charla, un diálogo. Eh, Cuando se realizan sondeos de algunos medios que van y le preguntan a algunas personas, no es propiamente una encuesta, pero sí puede ser como elegir a algunas personas y hacerle alguna pregunta, las mesas redondas y que son plantear un tema y compartir impresiones y un debate que implica generalmente que es una confrontación y como que hay un ganador que impone su punto de vista. También por el formato de su presentación, que puede ser en pirámide invertida, es decir, la entrevista informativa, el de pregunta y respuesta, que es muy de la entrevista de opinión, o el mixto, que incluye la pirámide invertida, la pregunta-respuesta, elementos de color como la narración y la descripción, que es un poquito más ad hoc de lo que es una entrevista de semblanza. Y por los medios que se difunden, ya sea la radio, la televisión, la prensa escrita, el cine, o los foros o los videochats en las nuevas tecnologías. La entrevista informativa, esta técnica de preguntar a quienes van a un hecho noticioso y estamos preguntando sus impresiones al respecto. Es cuando se utiliza básicamente la entrevista como una fuente de información, por eso el periodista lo que busca obtener es opiniones, información o datos complementarios o interpretaciones o actitudes del individuo entrevistado. Generalmente esta se realiza cuando el periodista reportea y busca alguna persona o con alguna figura de autoridad que nos dé su opinión sobre un tema o sobre el evento al que acudió. Generalmente, pues obtenemos a veces alguna declaración polémica o punto de vista, y en estos casos, cuando utilizamos al entrevistado como fuente de información, en este tipo de entrevistas con que se mencione el nombre y sus méritos profesionales o cargo, es suficiente para poder identificar cuál es nuestra fuente y para garantizar que su opinión es pertinente al tema. Siempre hay que citar las declaraciones, ya sea en comillas si son textuales o en paráfrasis, adjudicarle que esa información fue la que nos la dio nuestra fuente. El procedimiento para realizar una entrevista es básicamente tres fases, que es la preparación, la ejecución y la escritura. Propiamente no hay un modelo en sí, sino que el reportero se va formando un estilo, pero siempre es importante llegar con una preparación previa
sobre las preguntas, sobre el cuestionario, la estructura de las preguntas, la estructura y el orden que va a llevar el cuestionario y sobre el tipo de preguntas que vamos a hacer, porque generalmente son personas que pueden estar muy ocupadas, entonces hay que saber bien de qué tiempo disponemos para poder realizar este tipo de entrevista. Entonces implica pues planear qué tipo de trabajo vamos a realizar, cómo vamos a hacer las preguntas, el orden que vamos a llevar, el tipo de preguntas, el tiempo con el que disponemos, las circunstancias que vamos a realizar la entrevista y pues llevar a cabo la conversación, saber cómo lo vamos a registrar y posteriormente cómo vamos a redactar la información. En la etapa de planeación, lo que se busca es dos cosas: informarnos sobre el tema de la entrevista, pero también sobre el entrevistado, saber sus datos biográficos, su trayectoria, su carácter o temperamento y tener bien claro qué vamos a preguntar en función de qué es lo que le gustaría al público conocer, qué le interesaría a la comunidad y qué es lo que le preocupa tanto a la mayoría como a la minoría. Entonces, siempre es importante llegar con un cuestionario básico que nos sirva de guía para desarrollar la entrevista y pues también igual que nos sirva como de apoyo para no olvidar los puntos básicos que queremos saber o que queremos abordar, tomando en cuenta que también hay personas que es muy flexible y que hay otras personas que son muy difíciles de entrevistar. ¿Cómo seleccionamos el entrevistado? Pues básicamente puede ser una persona famosa, alguna persona de interés, cuya vida sea de interés para los demás o que sea curioso eh, por la actividad que realiza o lo que su forma de ser o de pensar, porque tiene un cargo que le garantiza que es una fuente confiable para el tema que vamos a abordar, que es representativo de algo, que es clave en una circunstancia, por ejemplo, es un testigo de un accidente, que está de alguna forma vinculado a la noticia o que puede aportarnos un saber valioso o el valor de sus ideas, ¿no? Entonces, pues tiene que ser una persona idónea, acorde al tema que vamos a abordar o al objetivo que busca la entrevista, que tenga un conocimiento profundo, que tenga pues los estudios para opinar sobre este tema, que nos interese su opinión y que creamos que puede ser de interés público, por lo que puede ser una persona representativa de una institución, es decir, que ostente un cargo oficial que dé legitimidad de que puede opinar sobre ese tema o que es un representante legal. Obviamente el entrevistador tiene que llegar preparado sobre el tema, sobre el entrevistado, revisar o hacer una lectura previa del trabajo, indagar con las personas que lo conocen para saber cómo puede uno tratarlo, preparar esta guía o este cuestionario, conocer el trabajo del entrevistado, ejercitar mucho la memoria, saber del manejo de emociones y de todos los aspectos psicológicos que implican una entrevista, ser discreto, cordial, ser claro y preciso, y que a las personas, pues bueno, eh, tratar de saber o de intuir como que qué le gustaría a la gente saber sobre esa persona o sobre ese tema. El periodista, por lo tanto, eh, tiene que también ponerse al nivel de su entrevistado. Si uno está en un accidente y va a entrevistar a algún testigo y el testigo pues es una persona que no tiene muchos estudios, pues también igual saberle hacer preguntas acordes, ¿no? A las características que tiene el entrevistado. Igual también si es un funcionario o si es alguna personalidad, pues llegar con la vestimenta y los aditamentos adecuados porque es una persona de no nombre, te va a recibir en una embajada, en fin, tratar de irse adaptando a las personas y a los contextos, ¿no? Entonces, a ese entrevistar, pues sí, al señor eh, de la esquina o un ciudadano común, así como a un empresario, un militar, un artista o un deportista. ¿Qué tipo de preguntas podemos hacer?
pueden ser preguntas directas, es decir, sin muchos preámbulos, comenzar a preguntar eh, los aspectos que son de nuestro interés, porque a lo mejor no disponemos de mucho tiempo para poder realizarlos, entonces es ir directamente a lo que buscamos indagar, ¿no? Y aquí en esta lámina vienen algunos ejemplos. También hay algunas preguntas indirectas que cuando queremos ser como muy políticos, tratar de hacer un preámbulo e ir como dándole círculos para tratar de encontrar como las expresiones correctas sobre lo que queremos hacer y no ser tan directos o tan bruscos, que también igual es otra forma de poder hacer preguntas, ¿no? Como esto, han pasado 19 años desde el crimen, ¿qué ha pasado en ese tiempo sobre el asesino? Entonces es ir manejar como la política. Es tener también cuidado pues con las preguntas que hacemos, porque a veces cuando el periodista incluye alternativas, pues debe haber pensado con anterioridad en las posibles respuestas para poder desarrollar el tema. Entonces, a veces conviene hacer preguntas en donde sabemos que la respuesta puede ser sí o no, porque finalmente es la información que estamos buscando. En el caso de las preguntas abiertas, lo que nos gusta son las respuestas amplias, que nos den mayores datos, información. Entonces, pues aquí un poco la desventaja es que si tenemos un entrevistado que se amplía mucho, es el saber ir pues delimitando que no se extienda tanto en las respuestas que nos está dando y que vaya como muy al grano. Entonces, pues la ventaja es que no es limitante y que nos da la oportunidad de obtener como respuestas espontáneas, ¿no? Entonces, eh, aquí una pregunta que podría hacer diferencia entre buscar una pregunta abierta o cerrada es ¿qué opinión tiene de que el presidente haya visitado a los damnificados o qué puede esperar la gente de este nuevo libro o eh, que está usted de acuerdo en que haya visitado a los damnificados, sí o no? Entonces es como el tipo también de información que estemos buscando. Algunas no son tan abiertas. ¿Qué piensa de la política en Colombia? Es decir, son muy acotadas y nos permiten pues ir trabajando sobre aspectos muy esenciales que queremos saber. Otro tipo de preguntas son las instrumentales que nos sirven como para ir indagando sobre un tema, pero no son tan directas y como es una forma de colateral de poder entrar a temas que son escabrosos, ¿no? ¿Cómo llegó al lugar del asesinato? ¿Qué pensó? ¿Qué hizo después? ¿Qué pensó mientras le llevaban a la patrulla? Es decir, son estas especies de preguntas investigadoras que nos ayudan a clarificar un punto que no había sido expresado claramente y que nos permiten obtener información, pero de alguna forma como astuta, ¿no? Recuerden que un periodista también tiene que desarrollar este tipo de habilidades de hacer preguntas para obtener la información de una manera, eh, pues sí, creativa y con mucha astucia. Otras veces también puede ser con preguntas de control o comentarios de control, porque en algunas personas suelen desviarse de los temas o pueden explayarse mucho y perderse de repente en lo que estamos preguntando. Entonces estar haciendo que los entrevistados regresen mucho al tema del que estamos hablando. Volvamos al día del juicio, retomando, bueno, con relación a lo que se le preguntó, en fin, ir haciendo comentarios que permitan ir acercándolo a lo que queremos saber. Las de comprobación que nos hablan sobre eh, saber, ahí hay un pequeño error ortográfico, de comprobación que se usan para verificar una respuesta o aclarar inconsistencias, que también igual usted me dijo que estaba pasando esto, me podría aclarar o no parece que no se está contradiciendo, entonces son también igual comentarios o preguntas de comprobación. Igual también a veces cuando se hacen entrevistas de semblanza funciona mucho hacer estrategias para estimular la memoria.
esto fue el artículo que se publicó cuando mataron a su hija, ¿lo recuerda? ¿Recuerda dónde estaba? Entonces, también ir trayendo recuerdos para ir buscando información y tratar de ir obteniendo datos. También igual a algunas preguntas provocadoras que, aunque son arriesgadas, pueden también igual ayudar a, pues, hacer no tan tediosa una entrevista y tratar de como igual obtener información que no se ha dicho anteriormente. En el caso de las historias de vida, pues es una técnica de investigación muy utilizada en ciencias sociales que lo que busca pues es básicamente eso, saber la trayectoria de vida de una persona y que puede ser sumamente valiosa para obtener profundidad de información y para también igual hacer como memoriales y hablar sobre logros y alcances y conocer más efectivamente la personalidad de alguien y el contexto en el que fue desarrollando su historia de vida. Entonces, pues bueno, podemos hablar dependiendo de pues la edad de la persona, de hablar de su infancia, de su adolescencia, y estos son algunos de los aspectos que pueden ir indagando sobre lo que se está buscando con las historias de vida. Igual la juventud o la adultez son algunas propuestas de las cosas que se pudieran ir hablando porque el objetivo es saber sobre la historia de esa persona, ¿no? Entonces, son preguntas de carácter más personal que buscan pues hablar sobre el sentir y sobre la forma de ser y de pensar de esa persona, pero también si lo vamos ubicando en contexto, podemos ir también abordando cuestiones políticas o sociales de ese momento y de qué es lo que opinaban la persona, ¿no? Entonces, la historia de vida lo que busca es acercarnos a la dimensión humana de ciertos personajes, porque todo el mundo tiene también historias de vida interesantes que pueden aportar a los demás. Respecto al desarrollo de la entrevista, pues es obviamente la etapa más difícil porque ya estamos frente al entrevistado y a veces hay que improvisar, hay que saber llevar la entrevista porque pueden hacer, algunas personas son muy fáciles de entrevistar, algunas son muy difíciles o son muy escuetos entre el sí y no, y entonces hay que saber manejar al entrevistado para obtener la información y tratar de ir sacando la información que vamos queriendo obtener. Aquí pues hay tres principios básicos, el saber observar, saber preguntar y saber escuchar, porque muchas veces por estar atentos a las preguntas o al cuestionarios o la atención, no nos damos cuenta que ya nos respondieron algunas de las preguntas que llevábamos y las volvemos a preguntar o nos distrajimos en algún momento, ¿no? Entonces, la atención es muy importante en esta etapa de la entrevista. Las cualidades obviamente tienen mucho que ver con el entrevistador, saber escuchar, la curiosidad, la capacidad de entablar un diálogo, de la tolerancia y también de generar atmósferas de confianza que permitan a las personas abrirse y compartir su punto de vista. Es como un juego de acrobacia, de un diálogo que se va a tener que llevar a cabo y en donde el periodista juega un papel central porque depende de cómo él guíe la entrevista, es también la forma en cómo el entrevistado se va a sentir y va a poder compartir la información, ¿no? Entonces es saber analizar, observar, preguntar, juzgar, tomar notas y todo hay que hacerlo al mismo tiempo. Respecto a la redacción, tiene que ser notas sencillas, claras, concisas, comprensibles y se guía en los elementos que le dan valor a la noticia y el interés noticioso. Generalmente la forma en cómo se redacta la entrevista es la pirámide invertida, que ya la conocemos, en donde la entrada pues va a ser dependiendo del tipo de entrevista, ya sea informativa, de opinión o semblanza, y de la cual pues ya sea de los tópicos más importantes o lo más relevante de la entrevista y donde vamos a buscar pues lo noticioso, ya sea la cita directa o la cita indirecta. Entonces, la entrada depende del tipo de entrevista, de los tópicos medio noticiosos o de lo más relevante que nos haya dicho, ¿no? Entonces, el resto del documento puede ser de manera dialógica,
pregunta-respuesta, podemos hacerlo a manera de paráfrasis, a manera de texto con elementos de color como descripción o la narración, o presentarlo de manera cronológica. Se recomienda no utilizar la primera ni segunda persona y también considerar elementos que le den color como la narración y la descripción para no ser un simple copista, que es como ocurre en el esquema de nota informativa. Por eso se dice que es el esquema que le da flojera al periodista porque solamente copia preguntas y respuestas y el tratar de incluir otros elementos literarios pues implica un mayor esfuerzo, ¿no? Otra forma también igual de poderlo hacer es a través del esquema de intervalos regulares que ya lo habíamos comentado, que podríamos organizarlo como por temas, de más a menos importantes, siguiendo la estructura de una entrada, los temas y nuestro cierre o remate. Las posibilidades de la entrada, pues igual para una entrevista son inmensas, puede ser, como ya les comentaba, con los tópicos, con una entrada de cita directa o indirecta, como vendría siendo esta, que son entre comillas o en paráfrasis. Todo depende de igual de la relevancia que nos haya dado esta declaración y del objetivo o el tipo de entrevista que es, ¿no? Que ya lo habíamos señalado. Entonces aquí es otro ejemplo de cita indirecta, en donde pues lo que hay que cuidar es no tergiversar la declaración que nos están dando. También podemos hacer una entrada descriptiva, como podría ser para una entrevista de semblanza, en donde el periodista nos describe al entrevistado. Y aquí lo que hay que cuidar es el uso de adjetivos para también igual no perder, pues no perdernos en la subjetividad, ¿no? Igual la narración nos puede dar cuenta de una serie de acciones que suceden en un tiempo y lugar determinados, comenzar cómo llegó el entrevistado, en qué condiciones, dónde se desarrollaba la escena, en fin, es considerar el factor tiempo-espacio, que también es una forma creativa de hacer una entrevista de semblanza, o también una entrevista de juicio de valor de un punto de vista personal, que aquí pues debe estar argumentado por el periodista y que se utiliza mucho también en las entrevistas de semblanza. Elementos de color que pueden añadirse y que pueden refrescar o hacer más interesante el texto es añadir descripción, narración, detalles humanos, intercalar frases, dar detalles descriptivos, agregar detalles humanos significativos, interpretar cifras estadísticas, hacer comparaciones, incluir ejemplos, buscar siempre la máxima precisión, comprobar también igual la información de datos dudosos, apoyarse en fuentes que son identificables y en el cuerpo de la entrevista, pues bueno, ir alternando frases con datos, con ejemplos, con descripción, con narración, de manera tal que resulte un texto bastante creíble y de interés general. Entonces, la entrevista informativa, pues generalmente utiliza el esquema de la pirámide invertida, que en la entrada puede haber una declaración, puede haber datos importantes. Obviamente, en este tipo de entrevistas siempre es importante identificar quién es la fuente. Nos es muy útil para complementar la información sobre un evento al que fuimos y pues son de interés las preguntas a los asistentes y participantes que nos darán un enfoque diferente a lo que todo el mundo va a decir, ¿no? Aquí en este tipo de información lo que se busca es tratar de hacer que nuestro producto sea diferente a lo que todos los medios van a reportar. Recuerden, estamos en una competencia informativa. En entrevista de opinión, lo que nos busca es destacar la importancia del tema y del personaje. Entonces podemos hacer entradas de prólogo como explicar el tema o destacar la personalidad de nuestro entrevistado, incluir una declaración y también aplica el esquema de pirámide invertida o de intervalos regulares. Y pues igual puede añadirse también igual lo que viene siendo destacar frases en recuadros o despieces o al comenzar con alguna epígrafe, es decir, alguna frase importante que también se desee destacar.
En la entrevista de semblanza, pues lo que se busca es ganar la atención del público con una entrada a gancho, que puede ser una anécdota o alguna frase, alguna describiendo el escenario, en fin. Y el desarrollo puede ser de pirámide invertida, en donde se abunda en descripción, narración, en un estilo dialogado de pregunta-respuesta o ir desarrollando el esquema de la paráfrasis. Pueden incluirse elementos de color como descripción física, psicológica, una valoración de las cualidades personales, profesionales, el estado de ánimo, los datos biográficos, anécdotas, sucesos dramáticos, festivos, alguna declaración, sus aficiones, manías, su vida cotidiana, el escenario que tuvo lugar la entrevista, en fin, elementos que le dan color a lo que viene siendo la entrevista. Hay que recordarse que en la entrevista de semblanza, en algún momento hay que incluir la descripción, la narración, tanto de la persona como del lugar, porque lo que nos gusta es el interés en conocer cómo es, cómo piensa, cómo se desarrolla, cómo es el trato con ese personaje. Y bien, hasta aquí el tema. Muchísimas gracias por su atención.